Buenos días, soy Ana Trasancos, una de las tutoras de Lengua y Literatura de nivel 1 y vamos a ver una de las sesiones de la segunda evaluación. Os recuerdo que el horario del aula virtual de Lengua y Literatura de nivel 1 es los martes de 10 a 11 horas. Tenemos en esta evaluación 7 sesiones y hoy corresponde a la sesión del 17 de enero. Y también es importante que tengáis en cuenta que el examen es el 25 de febrero. Bien, los contenidos de esta evaluación, os los recuerdo, son en el bloque temático 3, que es el conocimiento de la lengua, el tema 1, fonética y ortografía, que veremos hoy la segunda parte, el tema 2, gramática, el tema 3, la oración, el tema 4, la palabra, el tema 5, la oración compuesta y el tema 6, el análisis morfosintáctico. ¿Qué conceptos vamos a ver hoy en este tema? Nos quedaban por ver esta segunda parte y aquí veremos la ortografía de las palabras, su acentuación también, las normas ortográficas, el uso de los signos de exclamación e interrogación, la ampliación del léxico, la formación de palabras, los acrónimos, neologismos, modismos, extranjerismos, las palabras de origen latino en castellano, las expresiones latinas y los arcaísmos. Con respecto a la ortografía de las palabras, tenemos que saber la definición, porque la ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que regulan el correcto uso de las palabras y de los signos de puntuación en la escritura. Y con respecto a la acentuación de las palabras, vemos que las palabras pueden ser agudas, llanas o graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Esto es muy importante y tenéis que saber distinguirlas. Bien. Vamos a ver cada una de ellas, cómo son las palabras agudas, cómo son las palabras llanas, las esdrújulas y las sobresdrújulas. Las palabras agudas, la sílaba tónica es la última y cuando acaba en N o en S. O sea, llevan tilde cuando acaban en vocal, en N o en S. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica acentuada en la última sílaba. No todas las palabras agudas llevan tilde o acento ortográfico, que es la rayita que ponemos encima de la vocal tónica. Y repito, llevan tilde cuando acaban en vocal, en N o S. Con respecto a las palabras llanas, la sílaba tónica sería la penúltima, acaban en consonante distinta de N o S y son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba y llevan tilde cuando acaban en consonante distinta de N o S. Las palabras esdrújulas, la sílaba tónica sería la antepenúltima y siempre llevan tilde. Repito, las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba y llevan tilde o acento ortográfico. Y con respecto a las sobresdrújulas, la sílaba tónica sería la anterior a la antepenúltima, siempre llevan tilde y todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde o acento ortográfico. Repito. ¿Qué pasa con la tilde en los diptongos? Los diptongos llevan tilde según las reglas generales de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. Vamos a ver casos. En caso de que el diptongo esté formado por una vocal abierta y otra cerrada y lleven tilde, se coloca la tilde sobre la vocal abierta. Y en caso de que el diptongo esté formado por dos vocales cerradas y lleve tilde, esta se coloca sobre la segunda vocal. Con los triptongos, pues los triptongos siguen las reglas generales de acentuación y en caso de llevar tilde se coloca sobre la vocal abierta. La tilde en los hiatos. Cuando se unen dos vocales iguales se pondrá tilde según las reglas generales de acentuación, las que vimos antes. Cuando se juntan dos vocales abiertas diferentes, se pondrá tilde según las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, en héroe lleva tilde por tratarse de una palabra esdrújula, en aorta no lleva tilde por ser una palabra llana que acaba en vocal, y para llevar tilde debería de terminar en consonante que no sea ni N ni S. Y en el caso, por ejemplo, de león lleva tilde porque es una palabra aguda que termina en N. También cuando se combina una vocal abierta y U tónica seguida de una vocal
abierta, a, e, o, átona, siempre lleva tilde independientemente de las reglas generales de acentuación. También, cuando se combina una vocal abierta, a, e, o, átona, seguida de una vocal cerrada, i, u, tónica, llevan tilde siempre sin tener en cuenta las reglas generales de acentuación. Y por último, hay que señalar que la H intercalada entre dos vocales no impide la formación de hiatos. Tenemos también normas ortográficas para el uso de las letras. Tenéis varios ejercicios creo que de evaluación y de refuerzo en el que se os pide que elijáis entre distintas letras y que tenéis que utilizar la correcta. Aunque hay estas normas ortográficas, lo más conveniente es que leáis mucho y que escribáis mucho para practicar. Vamos a empezar por el uso de la letra B. Se escriben con B todas las palabras en que el sonido B va delante de una consonante o final de palabra, excepto ovni. Se escriben con B los verbos acabados en vir, excepto hervir, servir y vivir. Tenéis ejemplos aquí en el PowerPoint que podéis ver con más detenimiento. Se escriben con B las palabras que empiezan por las sílabas bu, bus y bur. Se escriben con B las palabras que empiezan por al, menos Álvaro, alveolo, altavoz, altivez, alveolar, alberja, albino y alvira. Las terminaciones aba y ave en adjetivos esdrújulos se escriben siempre con B. Se escriben con B las palabras que empiezan por es, menos esclavo, esclavina y esclavitud. Se escriben con B las palabras que empiezan por bien, menos viena, viento y vientre. Se escriben con B las palabras que terminan en bilidad, excepto movilidad y civilidad. Se escriben con B las palabras que terminan en bundo y bunda. Se escriben con B las terminaciones aba, abas, aba, ábamos, abais y aban, de las formas verbales de pasado de los términos de los verbos terminados en ar, como andar, saltar, cantar, lavar, nadar, etc. Se escriben con B las palabras que empiezan con el sonido bibl, por ejemplo, biblioteca. Se escriben con B las palabras que empiezan por la sílaba ta, sa, a y q. Uso de la letra V. Se escriben con V los adjetivos terminados en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva, excepto arriba, ivo, en palabras llanas o graves, y en formas verbales de pasado de los verbos estar, andar y tener. Se escriben con V casi todas las formas del verbo ir, excepto el pretérito perfecto simple de indicativo. Se escriben con V las palabras que empiezan por elle y contienen el sonido B, y las que empiezan por la sílaba di seguida del sonido B, excepto dibujar y sus derivados. Se escriben con V las palabras que tienen el sonido B después de B o D. Uso de la letra H. Se escriben con H las formas verbales de los verbos haber y hacer, así como las de los verbos que en infinitivo llevan H. Se escriben con H las palabras que empiezan con los diptongos ie y ue. Se escriben con H los prefijos hidr, hiper, hipo, hecto, hepta, hexa y emi. Se escriben con H las palabras que empiezan por ern, or y un, orn y os, antevocal, excepto ermita, importante y sus derivados, es decir, ermitaño, ermita, etc. Uso de la letra G. Se escribe con G los verbos terminados en ger y gir, menos tejer y crujir. Se escribe con G todas las palabras que empiezan por gen, ges y geo, excepto jengibre, genízaro, genaro, genable y jesuita. Vamos ahora con la letra J. Se escriben con J las palabras terminadas en age y eje, y todas las de sus familias, excepto ambajes. Se escriben con J todas las palabras que empiezan por age y eje, y todas las de sus familias, excepto agencia, agenda y agente. Se escriben con J las palabras terminadas en gero o gera, excepto ligero y flamígero. Se escriben con J todas las palabras terminadas en gería, y se escriben con J las palabras que terminan en gear. ¿Cómo usamos la M y la N? Se escribe siempre M ante B y P, excepto en bien placiente. Se escribe M antes de N
excepto las palabras compuestas por un prefijo, como puede ser con, en o in. Vamos a ver ahora el uso de la D del imperativo. Es muy importante saber que el imperativo termina en D y no en R. Por ejemplo, cuando decimos chicos, salid al recreo, no se dice chicos, salir al recreo, es salid con D. Con respecto al uso de la X, se escriben con X las palabras que empiezan por exa y exa, con H. Se escriben con X las palabras en las que el sonido de la X precede a las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri y pro. Se escriben con X las palabras que comienzan por extra o ex. Si se escriben con X las palabras que empiezan por exo, exe y exi, exi, exu y ex, excepto, vamos a la anterior, excepto ese y esencia y sus derivados, y eso, esos, esófago y esotérico. Vamos a ver ahora el uso de la C, la K, la Q y la Z. El sonido del fonema K se escribe con C delante de A, O y U. El sonido K se escribe con el dígrafo que delante de E, E, I. Muchas palabras técnicas y científicas se escriben con K. Por ejemplo, kilogramo, kilo, etc. Los nombres de países con K y gentilicios de estos mismos países se escriben con K. El sonido del fonema Z se escribe con C si va delante de las vocales E e I. El sonido Z se escribe con Z si va ante las vocales A, O, U. Y el sonido Z se escribe con Z si va al final de una sílaba o palabra. Uso de la R y la R doble. El sonido R suave se representa siempre con una sola R. Por ejemplo, cuando decimos arena. Y el sonido R fuerte entre vocales se representa con R doble. Arroyo, por ejemplo. El sonido R fuerte a principio de palabra se representa siempre con R, con una sola R, por ejemplo, Ramón. Y el sonido R fuerte detrás de INS se representa con R. Perdón, delante de LNS se representa con R. Vamos a ver ahora las normas de la división de la palabra. Al escribir muchas veces ocurre que al pasar al siguiente renglón no nos entra la palabra completa, por lo que tenemos que dividirla. Esto os ocurre mucho en los ejercicios que enviáis, por eso es importante que tengáis en cuenta esta explicación. Para llevar a cabo esta división tenemos que tener en cuenta, que las palabras se dividen por sílabas. Vale, si no nos entrara la palabra entera, la podríamos dividir de las siguientes maneras. Por ejemplo, en la palabra remolino. Podemos poner re y después molino, remó, guión, lino o remolí, guión, no. Es decir, por sílabas. También tenemos que tener en cuenta que al dividir las palabras no podemos dejar una vocal aislada, que lo hacéis mucho, ni al principio ni al final de la línea. También que dos vocales no pueden separarse aunque pertenezcan a distintas sílabas, excepto que una de las vocales forme parte de un prefijo. El siguiente punto sería el uso de los signos de exclamación y de interrogación. Tanto los signos de interrogación son los signos de pregunta, como los de exclamación, que son los que se utilizan para dar un énfasis especial, han de ponerse al principio y al final de las palabras. Hoy en día hay mucha costumbre, sobre todo con los mensajes de texto por teléfono o incluso en los emails, de no tener en cuenta que los signos de tanto de exclamación como de interrogación se ponen al principio y al final, y a veces incluso se ponen al revés. Entonces, el cierre de interrogación, que veis aquí, señala el final de un enunciado en el que se hace una pregunta directa que se inicia con un signo de apertura de interrogación. El cierre de admiración, que sería este, establece el final de un enunciado en el que hay una exclamación que se inicia con un signo de apertura de admiración. Es decir, tanto en el de interrogación
Como en el de admiración, hemos de utilizar el signo correspondiente tanto al principio como al final. Los signos de interrogación y exclamación se utilizan también para expresar duda, sorpresa e ironía. Suele ponerse el cierre de interrogación o el de exclamación entre paréntesis. Y no es necesario poner punto tras los signos de cierre de admiración y de interrogación, porque ya estos signos equivalen a un punto. El punto siguiente, el epígrafe siguiente del libro de texto sería la ampliación del léxico. Y vamos a ver aquí la formación de las palabras. ¿Qué es el léxico? El léxico es el vocabulario, el conjunto de palabras de un idioma. En él se puede distinguir el léxico patrimonial, que son las palabras procedentes del latín, hablado durante la romanización, que han sufrido variaciones fonéticas al pasar del latín vulgar al español, y también podemos distinguir los préstamos lingüísticos, que son aportaciones de otros idiomas. Aquí tenemos que establecer una serie de distinciones. Tenemos que saber qué es un acrónimo y se denomina acrónimo vamos a la anterior, al término formado por la unión de elementos de dos o más palabras constituido normalmente por el principio de la primera y el final de la segunda, o también por otras combinaciones. Y el significado de un acrónimo es la suma de los significados de las palabras que lo forman. Por ejemplo, tenemos la palabra informática. Informática es un acrónimo que procede de la palabra información y automática. O telemática, que procede de telecomunicación e informática. O teleñeco, que procede de televisión y muñeco. Tenemos varios tipos de acrónimos. Entonces, hay acrónimos a partir de las sílabas iniciales de varias palabras. Entonces, por ejemplo, en la palabra extraperlo, pues formamos la palabra extraperlo o el acrónimo procedente de Strauss, de Perel y de Lowan, que son las sílabas iniciales de cada uno de los nombres. También tenemos acrónimos que funcionan o combinan dos palabras. Por ejemplo, en el acrónimo docudrama procede de documental y dramático, o Spanglish viene de Spanish e English. También podemos transformar en acrónimo a partir de siglas. Se llama acrónimo a la sigla que se pronuncia como una palabra. Es el caso, por ejemplo, de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, RENFE, Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, etc. Es importante saber que este tipo de acrónimos de los que estamos hablando se escriben con mayúsculas y no deben ir separadas por puntos. Otra diferenciación que tenemos que hacer son los neologismos. Un neologismo es una palabra nueva que se introduce o aparece en una lengua. Esta palabra puede proceder de otra lengua o ser de nueva creación. ¿Qué recursos tenemos para crear palabras? Los neologismos se crean para nombrar objetos, procesos, actividades que no existen anteriormente. Hay una necesidad de crear nuevas palabras para nombrar nuevos objetos. Y esto trae consigo la aparición de nuevas palabras. Para ello creamos los neologismos, palabras nuevas, partiendo de elementos lingüísticos ya existentes como prefijos, sufijos, etc. O incluso empleando voces de nuestro idioma a las que damos un nuevo significado, ratón o menú, por ejemplo, en informática. Ocurre que cuando estas palabras nuevas se utilizan en la ciencia se llaman tecnicismos. Pero hay una serie de recursos que se utilizan para formar ciertas palabras nuevas que tenéis en un listado, que es la composición, que consiste en unir dos o más palabras que ya existen para crear una nueva, o sea, se unen dos o más lexemas. La derivación, que consiste en unir prefijos o sufijos a la raíz o lexema de una palabra, dando origen a nuevas palabras. También el sufijo ista indica partidario o seguidor de, y que se utiliza mucho en la prensa. Y la parasíntesis, que consiste en combinar la composición y la derivación. Y como por último, lo que ya vimos que era la acronimia.
También tenemos que saber definir qué es un modismo. Y los modismos son expresiones o oraciones o frases que tienen un significado propio distinto del significado individual de las palabras que lo forman y se utilizan con sentido figurado. Por ejemplo, cuando decimos ¡viva la Pepa!, pues expresa desenfado, regocijo, etc. Tenéis aquí más ejemplos. Son expresiones orales espontáneas que están referidas a una situación en particular. Pero a veces ocurre que podemos confundir un modismo con un refrán. Y para diferenciar un modismo de un refrán hay que tener en cuenta 3 aspectos. El refrán tiene un sentido pedagógico, es decir, que su objetivo es educar, y el refrán suele tener rima, por ejemplo cuando decimos al que madruga Dios le ayuda, y no suele conjugarse tampoco el refrán. Sin embargo, el modismo sí. En el modismo podemos decir echar pestes, significa lanzar críticas airadas. Está que echa pestes, echamos pestes, echaron pestes, estamos conjugando ese modismo. También tenemos otra definición que son los extranjerismos, que son aquellas palabras extranjeras que se usan en una lengua. El contacto entre culturas favorece que unos idiomas tomen términos de otros y son lo que se llaman los préstamos lingüísticos. Son palabras que se han incorporado a la lengua. Algunas de estas palabras han modificado su pronunciación y su ortografía tras un proceso de adaptación. Por ejemplo, la palabra escáner proviene del inglés scanner con 2 N's. Tenemos también dentro de los extranjerismos los anglicismos, que son préstamos lingüísticos del idioma inglés hacia otro idioma. Por ejemplo, la palabra inglesa fútbol era un anglicismo y después se castellanizó su ortografía y su pronunciación y quedó como hoy en día, como lo vemos hoy en día, fútbol. Bien. Tenemos el epígrafe 6.6 que nos habla de las palabras de origen latino en castellano. Y dentro de estas palabras tenemos las palabras patrimoniales, que son palabras castellanas que tienen su origen en el latín y que sufrieron durante la Edad Media algunas transformaciones. Por ejemplo, en el castellano actual, el castillo sería en latín castellum, en castellano medieval castiello y en castellano actual quedaría castillo. También tenemos cultismos, que son palabras de origen latino que se incorporaron al castellano más tarde y por lo tanto no sufrieron cambios como ocurrió con las palabras patrimoniales. Entonces son palabras que se parecen mucho a las latinas de las cuales proceden. También tenemos expresiones latinas y en español se utilizan expresiones latinas. Entonces hay que saber utilizarlas correctamente en un momento determinado. Tenemos palabras o expresiones latinas como son grosso modo, motu proprio, nihil obstat, ipso facto, de facto, velis nollis, que se utilizan mucho en la televisión, pero a veces de manera incorrecta. Grosso modo sería aproximadamente, motu proprio por voluntad propia, nihil obstat nada en contra, ipso facto en el acto, de facto sería de hecho y velis nollis quieras o no. Otra de las distinciones que tenemos que saber hacer es qué es un arcaísmo. Y un arcaísmo son palabras o expresiones de la lengua que en algún momento han dejado de usarse. Por ejemplo, la palabra allende, que significa más allá de, o do, que significa donde. Bien, con esto terminamos este tema y sería conveniente que fueseis leyendo el tema siguiente para el próximo martes. Mucho ánimo y a estudiar.